Hola a todos, mi nombre es Oscar Calderón y es un gusto recibirlos en este su curso de Gestión Financiera Operativa. Para esta semana número 7 vamos a revisar los contenidos sobre el análisis de los estados financieros, en donde analizaremos la información de los principales estados financieros que se utilizan como el estado de situación y el estado de pérdidas y ganancias, así como mencionar un marco de trabajo posible para realizar este tipo de análisis. Así que sin más preámbulos, iniciamos. Para tomar decisiones racionales y cumplir con los objetivos de la empresa, el gerente financiero debe tener las herramientas analíticas. Algunas de las herramientas de análisis y planeación financieras más comunes constituyen lo que estamos revisando en este tema, que son las razones financieras. Pero, ¿quiénes necesitan de este análisis? Bien, como ya lo mencioné, los administradores de la empresa, es decir, la empresa en sí, y también los proveedores de capital externo. Ellos necesitan la información del análisis de las razones financieras o la información que proveen las razones financieras. ¿De qué manera necesitan la información? Bueno, cada información o cada tipo de necesidad de información depende de quien la solicite, ¿no? En este caso, por ejemplo, los acreedores o los proveedores de dinero para bienes y servicios. Ellos están interesados principalmente en la liquidez de la empresa y sus demandas son a corto plazo y la habilidad que posee la empresa de pagar estas demandas con mayor rapidez lo hacen juzgando el análisis de la liquidez de la empresa. En cambio, la de los accionistas, me refiero a la importancia o a la necesidad o a la demanda de información que tienen los inversionistas sobre este tipo de análisis, son de largo plazo para ellos. ¿Por qué? Porque los accionistas están más interesados en la capacidad de la empresa para manejar flujos de efectivo y pagar el servicio de la deuda en un periodo un poco mayor, es decir, en un periodo largo. Bien. En cambio, la empresa internamente necesita de esta información para poder realizar una buena administración. ¿A qué me refiero? Los administradores, con el fin de poder realizar un control interno y ofrecer a los proveedores de capital lo mejor en cuanto a las condiciones financieras y desempeño de la empresa posean, necesitan estar en concordancia con la información que se obtiene de los estados, de las razones financieras. Entonces, desde el punto de vista del control interno, la administración necesita realizar un análisis financiero. ¿Para qué? Para poder planear y controlar con efectividad. ¿Sí? Y desde el punto de vista del control interno también para el gerente financiero, le interesa en particular saber cuál es el rendimiento sobre la inversión en los diferentes bienes de la compañía y en la eficiencia de la administración de los bienes. ¿Por qué? Porque de esa forma puede presentarse de una mejor manera para poder negociar o para negociar con efectividad los fondos externos que necesita y de esa manera poder, como les mencioné hace un momento, ¿no?, estar en concordancia con los aspectos del análisis financiero que los proveedores de capitales externos usan para evaluar la empresa. Entonces, alguien que va a evaluar la empresa no dice, es que el gerente financiero muestra que la empresa está en excelentes condiciones. No, ellos lo que hacen es cuáles son los estados contables y mediante esa información comienzan a realizar su análisis de la empresa, que lo hacen ¿cómo? Mediante el uso de razones financieras. Bien, entonces ya sabemos quiénes utilizan esta información y para qué la necesitan. Continuemos. Ahora sí, el análisis financiero en sí es el arte de transformar los datos de los estados financieros en información útil para tomar una decisión obviamente basada en la realidad, basada en el desempeño que se requiere de la empresa, ¿no? Y
básicamente a qué se le realiza el análisis financiero. Yo como gerente financiero, ¿cuáles son la información base de la cual partiría mi análisis en base a razones? Pues obviamente va a ser de los dos estados principales contables, que es el estado de situación y el estado de pérdidas y ganancias, que comúnmente también se conocen como el balance general y el estado de resultados, ¿no? Sino que por temas de la NIF, los nombres son los que están expresados allí: estado de situación y estado de pérdidas y ganancias. Bien. Entonces, el análisis financiero implica el uso de varios estados financieros. Básicamente, estos de aquí son los que vamos a iniciar nosotros nuestro análisis, porque luego en el siguiente capítulo analizaremos otro estado de flujo de efectivo básicamente, ¿no? Pero esto que estamos viendo aquí es lo que voy a utilizar para resumir la información de la salud financiera de la empresa. Primero, el balance general. ¿Qué hago aquí? Bueno, aquí voy a resumir los bienes, los pasivos y el capital de los dueños de un negocio en un momento dado. Este momento dado generalmente es un año. Bueno, también puede ser un trimestre, un semestre, etcétera, ¿no? Dependiendo de la necesidad de información. Además está el estado de pérdidas y ganancias. El estado de pérdidas y ganancias, bueno, aquí lo que se hace es resumir los ingresos y los gastos de la compañía durante un periodo determinado, que igual que hace un momento lo dije, por lo general es un año, un trimestre, un semestre, etc. Para recordar esto que ya se ha venido dando en su formación, que ya muchos lo conocen, únicamente lo que voy a recordar ciertos temas, presento aquí el estado de situación de la compañía Aldain. Bien, entonces lo que vamos a observar es que en este estado de situación van a ver que en cada cuenta hay un superíndice enumerado en orden, y en esta primera parte vamos a mostrar los activos. En la siguiente lámina mostraremos los que son los pasivos y el capital de los accionistas, ¿sí? Entonces vamos a recordar de dónde vienen cada una de estas cuentas. Primero, lo que se indica es la posición de la compañía en una fecha dada, en este caso la situación de la compañía Aldain al 31 de marzo. Segundo, se está haciendo referencia a los activos, es decir, lo que posee Aldain. Tercero, las cuentas por cobrar son las cantidades que los clientes deben a la compañía. Cuarto, los inventarios a menor costo, costo de mercado, son las materias primas, trabajos en proceso y bienes terminados. Quinto, los gastos pagados con antelación son los artículos de gasto futuro como primas de seguro, aquellas que ya se pagaron. Sexto, son los activos corrientes, que es el efectivo y elementos que pueden convertirse en efectivo antes de un año. Séptimo, los activos fijos al costo, es la cantidad original pagada por terrenos, edificios y equipos. Octavo, la depreciación acumulada son las deducciones acumuladas por uso sobre activos fijos. Y finalmente, los activos totales es el pasivo más el capital de los accionistas. Dense en cuenta en estos valores, 3.250 y 3.148. Obviamente aquí hay dos periodos, digamos que 2022 y 2021, ¿no? Entonces, 3.250 y 3.148 ténganlo presentes, porque en la siguiente lámina estos activos, obviamente por los conceptos de contabilidad, deben cuadrar con los pasivos y el capital de los accionistas. ¿Ok? Entonces, una memoria fotográfica y avanzamos a la siguiente lámina. Bien, observemos, ahí está. El total de los pasivos y el capital de los accionistas es idéntico. 3.250 por el año 2022 y 3.148 por el año 2021. ¿Okay? Entonces, ya vemos que al menos contablemente está bien presentado este estado de situación. Cuadran el lado derecho con el lado izquierdo. Y ahorita vamos a revisar el lado derecho del estado de situación y asimismo expliquemos el origen y qué significa cada una de sus cuentas. Primero, pasivos es lo que la compañía Aldain debe. Segundo, capital de los accionistas es el interés por propiedad de los accionistas, ¿no? Número 2 se dice cuentas por pagar, se debe a proveedores por bienes y servicios.
Número 13 son los impuestos acumulados. Cuando se dice acumulado se refiere a una obligación en la que se incurrió, pero que aún no se paga. Recuerden que las empresas, los impuestos los cancelan en base a los ingresos obtenidos. Y los ingresos obtenidos se calculan una vez que haya finalizado el año contable. ¿Okay? Entonces, por eso aparece la palabra impuestos acumulados. ¿Sí? Porque no se han cancelado, porque no se sabe realmente si la empresa va a ganar, va a perder o cuánto va a ganar. Sobre esa ganancia, pues, obviamente se calcula el impuesto gravable. Bien. Número 14 dice otros pasivos acumulados son los sueldos, salarios, etcétera, no pagados. Usted sabe que tiene que cancelar sueldo a fin de mes, ok, tiene que hacerlo, pero hay que esperar a fin de mes para hacerlo. Listo. Número 15 son los pasivos corrientes, que son las deudas pagables en un plazo menor a un año. Número 16 es la deuda a largo plazo, son las deudas que no necesita pagar sino hasta después de un año, por ejemplo los bonos. Número 17, el valor nominal de las acciones ordinarias es la cantidad original invertida en el negocio por los accionistas, este es un ejemplo de $1. El número 18, el capital ingresado adicional de las utilidades retenidas es, la utilidad retenidas es la utilidad retenida, es decir, aquellas que son reinvertidas en el negocio, ¿sí? Pero aquí voy a hacer una pausa antes de terminar con la explicación de las cuentas del pasivo y capital de los accionistas, porque es común escuchar que una compañía paga dividendos con sus utilidades retenidas. Ojo con lo que estoy diciendo. Va a pagar dividendos con las utilidades retenidas. Y eso es un error. ¿Por qué? Porque la compañía no paga dividendos con una cuenta contable. ¿Con qué los paga? Los paga con efectivo. Así de simple. ¿Sí? Entonces, recordemos que las utilidades retenidas no son efectivo. ¿Sí? ¿Qué es? Son un elemento de contabilidad usado para describir una de las fuentes de financiamiento para los activos de la empresa. ¿Okay? Entonces, no caigamos en ese error. Puede que lo escuchemos. Yo lo he escuchado y eso es un grave error. Decir que la compañía va a pagar dividendos en efectivo, pero va a pagar dividendos con sus utilidades retenidas. Ya les estoy recordando que las utilidades retenidas no es un equivalente a efectivo. Bien, solamente un registro contable. Explicado esto, continuemos. El número 19 dice pasivo totales y capital de accionista, que es la sumatoria debe cuadrar a los activos. ¿Correcto? Bien, ahora vamos a explicar cada uno de estos estados. Y antes de analizar las razones financieras, expliquemos asimismo, recordemos más bien el estado de pérdidas y ganancias de esta compañía Aldain. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de estado de pérdidas y ganancias, también conocido como estado de resultados. Entonces, el punto 1 es la medida de rentabilidad de un periodo. Entonces, dice estado de pérdidas y ganancias de la compañía Aldain. El número 2, la cantidad recibida o por cobrar de clientes. Ojo, ventas netas no implica que todo sea en efectivo. Acuérdese que las empresas muchas veces venden a crédito, ¿sí? ¿Por qué las empresas crean políticas de crédito? Obviamente porque necesitan subsistir en el mercado. Entonces, si otras empresas dan crédito, los consumidores, los minoristas o los mayoristas van a comprar a las empresas que les den un mayor facilidad o flexibilidad al momento de hacer sus pagos. Por decir, digamos que esta compañía que se dedica a hacer electrodomésticos ofrece a sus clientes el 60% que se lo pague al contado y el 40% que se lo pague a crédito. El crédito puede ser de 20, de 30, de 60 días, eso dependiendo de la facilidad y del acceso a la liquidez que tenga la empresa y las necesidades o las obligaciones de corto plazo, obviamente, ¿no? Pero digamos que vende 100 unidades, cada una $1, por poner un ejemplo, yo sé que es mentira, ¿no? Pero solamente para el ejemplo. Si el 60% lo vende al contado, significa que
efectivo de esas ventas que ha tenido únicamente va a recibir 60. ¿Por qué? Porque los otros 40 los está vendiendo a crédito. Por lo tanto, allí es cuando se coloca o se ubica la palabra cantidad por cobrar de los clientes. ¿Bien? Entonces, para que no se confundan o vayan a decir, ahí está de ventas tanto, sí, pero no todo es efectivo. Eso es la cantidad en efectivo, lo que se cobra al contado, y también se debe sumar allí en las ventas lo que está colocado como ventas a crédito. Bien, ¿se puede separar? Sí, por supuesto que se puede separar, pero por lo general se presentan en esa estructura los estados de pérdidas y ganancias. Avancemos. Punto 3. Son los costos de bienes vendidos, es directamente relacionado con los niveles de operación, que son los salarios, materias primas, suministros y costos generales de manufactura. Punto 4 son los gastos de ventas generales y administrativos, son las comisiones de venta, publicidad, salario de los funcionarios, etc. Me refiero, cuando digo funcionarios, a la fuerza de ventas. Punto 5 son las utilidades antes de intereses e impuestos. Este es el ingreso operativo, no es el impuesto gravable, este es el operativo nada más. ¿Por qué? Porque eso hay que deducir si es que se realiza un préstamo. Por ejemplo, el gasto 6 dice gasto de intereses. Estos sí son los costos de los fondos en préstamo. Si usted cuando realiza un préstamo como persona natural o como empresa, tiene que realizar pagos de intereses. ¿Okay? Entonces, ahí tiene que deducir esos gastos de interés. Una vez que ya ha deducido ese gasto de interés, allí sí viene la utilidad después de impuesto, que sería el ingreso gravable. Sobre ese valor es que usted va a cancelar el valor impositivo. Bien, y finalmente está la utilidad después de impuesto, que es la cantidad ganada por los accionistas. Aquí nuevamente hago énfasis a lo que yo expliqué en la primera sesión o clase de este curso, que el objetivo debería ser, y para que funcione bien la empresa, el objetivo es que el administrador maximice la riqueza del accionista. ¿Por qué? Aquí se da cuenta de que el accionista es el último que cobra, y aquí lo estamos contemplando, ¿sí? Después de que ha pagado a todos los proveedores, que ha pagado a los empleados, que ha pagado al Estado mediante los impuestos, una vez que ha cumplido con todas sus obligaciones, al final lo que queda es la cantidad que se ha ganado él. Entonces, entre más grande sea la ganancia, significa que mayor proporción han recibido los otros agentes económicos. Y así es como se dinamiza la economía. Bien, recordado eso, avancemos. Ahora, para entrar de lleno a lo que es el análisis mediante razones financieras, primero analicemos un pequeño marco de trabajo que es posible que nos permita ayudar en el análisis. Se pueden usar, desde luego, varios enfoques para analizar una empresa. Sin embargo, este esquema es bastante bueno, ¿sí? Y muestra primero 3 indicadores. Este que está aquí, que es análisis de las necesidades de fondos de la empresa, es en la tendencia y el componente estacional de los requerimientos de fondos de una empresa. Es decir, yo aquí me puedo hacer muchos interrogantes, como por ejemplo, ¿cuántos fondos requerirá en el futuro la empresa? ¿Y cuál va a ser la naturaleza de esas necesidades? O por ejemplo, también puedo preguntar, ¿existe algún componente estacional que de esas necesidades que la empresa está mostrando? Bien, entonces las herramientas analíticas que voy a utilizar y que van a permitir a mí contestar esas preguntas inicialmente incluyen el efectivo. Me refiero a la fuente y el uso del estado de fondos, el estado de flujo de efectivo y el presupuesto de efectivo. Lo veremos con mayor profundidad en el siguiente capítulo. Pero el segundo punto, que es el análisis de la condición financiera y la rentabilidad de la empresa, este sí lo utilizo para evaluar la condición financiera y el desempeño de la empresa mediante las razones financieras, y es lo que vamos a profundizar en este capítulo. ¿Ok? Aquí el análisis financiero usa estos indicadores como, para ponerles un ejemplo muy cercano, ¿no? Como cuando un médico, un excelente médico, interpreta los exámenes de laboratorio que un paciente le entrega. Entonces, en combinación y a través del tiempo, estos datos ofrecen un panorama valioso, así como a la salud del paciente, también a la salud de la empresa.
en condición de cuál es su estado financiero y cuál es su posible rentabilidad, ¿cierto? Y finalmente, para completar el primer conjunto de estos tres factores, se realiza un análisis de riesgo de la compañía, que es el que señalo ahí, que es el riesgo inherente en las operaciones de la empresa. Entonces, aquí cuando digo riesgo inherente es porque algunas compañías están en unos negocios altamente volátiles, es decir, con muchos cambios, y pueden estar operando quizás muy cerca del punto de equilibrio. En cambio, otras están en condiciones un poco más estables, me refiero en su giro del negocio, y se encuentran operando con más tranquilidad lejos de su punto de equilibrio. Bien. Sin embargo, vean que a continuación de esos tres factores se debe mencionar que para determinar las necesidades financieras de la empresa, esos tres factores se deben considerar en conjunto. Entonces, cuanto más grandes sean los requerimientos de fondos, por supuesto, más grande será el financiamiento total que será necesario, ¿sí? Aquí la naturaleza de las necesidades de los fondos influye el tipo de financiamiento que debe usarse, ¿ok? Pero esa determinación de las necesidades financieras de la empresa, que está basada en los tres factores que mencioné anteriormente, no dan de por sí las herramientas necesarias para que usted diga, este es el plan que se va a ejecutar. No, eso es únicamente un comienzo, pero usted todas esas ideas debe aterrizarlas, ojo, debe aterrizarlas a la realidad. Es aquí, por ejemplo, que el siguiente concepto que está en círculo, me refiero a las negociaciones con los proveedores de capital, son los que le van a permitir a usted aterrizar un poco más en lo que realmente debe estructurar. ¿Por qué? Porque ese círculo, en esa figura, lo que me indica es que no es suficiente determinar el mejor plan de financiamiento, ¿sí? Desde el punto de vista de la compañía, y vamos a suponer como administradores que ese plan se va a lograr. No, eso es un error. El plan necesita venderse. ¿Venderse a quién? Principalmente a los proveedores de capital externo. Entonces, la empresa puede determinar que necesita, por poner un ejemplo, $1.000.000 en financiamiento a corto plazo, pero los prestamistas pueden no estar de acuerdo y no aceptar la cantidad o el tipo de financiamiento solicitado por la administración. ¿Por qué? Porque recuerde que cuando usted inicia un negocio, a la vuelta de la esquina o al otro lado del mundo, se está creando un negocio similar o que venda el mismo o productos similares a lo que usted está vendiendo. Me refiero a bienes y servicios similares. Entonces, los proveedores externos de capital siempre están al corriente de qué ocurre en el mercado y van a decir, conocemos de otras empresas que se dedican a lo mismo o algo similar y que no necesitan tanto financiamiento. Entonces, ¿usted qué le va a tocar? Al final, ya una vez que se ha enterado de la realidad del mercado, ¿qué tiene que hacer? Pues tendrá que hacer cambios, tendrá que volver a reestructurar esas necesidades de la empresa, no sé, disminuir los costos, ver qué está pasando con los ingresos, si los ingresos no están cumpliendo con un ciclo operativo que le permita a la empresa contar con efectivo en el momento que necesita, etcétera. Entonces ahí tiene usted que hacer una reestructuración y, insisto, acoplar esa determinación de las necesidades a la realidad del mercado. Así de simple. Eso únicamente lo verá cuando se dé cuenta que los prestamistas o los proveedores de fondos externos tienen una información un poco más minuciosa del mercado que posiblemente uno como administrador desconozca. Bien, entendido este marco de trabajo, ahora sí, como ese marco de trabajo me permite a mí lograr un posible análisis o poder cruzar o tener en mente una proyección del posible análisis que voy a hacer. Ahora sí vamos a realizar el análisis mediante el uso de razones financieras. Muy bien, razones financieras. ¿Qué son? Bueno, es un índice que relaciona dos números contables, ¿sí? ¿Cómo los relaciona? Divide uno con otro, así de simple. ¿Cuáles son los tipos de razones que vamos a ver? Bien,
Para evaluar la condición financiera y el desempeño de una empresa, el analista financiero necesita hacer una revisión completa de varios aspectos de la salud financiera de la empresa. Una herramienta que se emplea con frecuencia en esta revisión, ¿cuáles son? Es el uso de las razones financieras o índices o cociente financiero. ¿Sí? ¿Cuáles son los tipos de razones financieras que vamos a utilizar? Va a ser la liquidez, va a ser el tema de las razones de apalancamiento, las de cobertura, las de actividad y las de rentabilidad. Bien, ¿cómo van a estar distribuidas o cómo vamos a hacer el análisis de estos estados financieros para anclarlos o para unirlos con los estados contables que mencionamos anteriormente? Pues bien, vamos a distribuirlos de la siguiente manera. Primero, las dos primeras razones, me refiero a la razón de liquidez, a estas de aquí, ahí están con rojo, y la razón de apalancamiento financiero, están directamente relacionadas con los datos que vamos a encontrar en el estado de situación o balance general. Y, a ver, estas de rojo vamos a relacionarlas con, ahí está. Entonces, las dos primeras que están encerradas en un círculo rojo con el estado de situación o balance general que también está con un círculo rojo. Y las últimas tres, o las tres que continúan, me refiero a las razones de cobertura, actividad y rentabilidad, las encierro ahí en un círculo azul para que se diferencie. Estas van a estar relacionadas con los datos obtenidos de aquí, del estado de pérdidas y ganancias, que también lo acabo de encerrar en un círculo azul, con una explicación adicional, ¿no? Que estas tres razones financieras no solamente van a estar basadas en los valores o en los resultados del estado de pérdidas y ganancias, sino que también van a necesitar de los valores que están en el estado de situación, así como muestra gráfico, se relacionan unos con otros, y para mayor entendimiento vamos a revisar o vamos a realizar el cálculo de cada una de estas razones mencionadas. Vamos a iniciar con las razones del balance o del estado de situación. Bien, primero, razones de liquidez. Para poder explicarlas necesito traer el estado de situación de la compañía Aldain con la que hemos estado trabajando desde un principio, y lo traigo aquí, ahí está. Bien, ese es el estado de situación de la compañía Aldain. Están los activos, están los pasivos, ¿correcto? Entonces, las razones de liquidez, ¿qué son? Son razones que miden la capacidad de una empresa para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. Bien, dentro de esas razones de liquidez encontramos la liquidez corriente, que son los activos corrientes que se dividen entre los pasivos corrientes. Ahí está la fórmula. Y si yo reemplazo esos valores, ahí está. ¿De dónde se origina? ¿Qué es lo que me interesa a mí que ustedes vayan relacionando? Bien, dice activos corrientes, vamos a encerrarlos con rojo. Activo corriente, aquí está. ¿Ok? Entonces de aquí se origina el valor de los activos corrientes. Los estoy dividiendo contra los pasivos corrientes. Asimismo, señalemos con rojo, acá está. Pasivos corrientes, ahí está. Entonces ya saben el origen de los valores para calcular la liquidez corriente, y dice que es 2.72. ¿Qué estoy diciendo yo? Bueno, aquí me está indicando la capacidad que tiene la empresa para cubrir sus pasivos actuales con sus activos actuales, ¿ok? Es decir, cubre sus obligaciones con lo que posee. Tiene en este caso 2.72 veces para cubrir sus obligaciones. Muy bien, ahora, muchas veces esta razón o este análisis de por sí queda un poco como muy general, ¿no? Y el inversionista o muchas veces el proveedor externo lo que necesita es ver qué tan rápido puede la empresa con la que estén analizando seguir cumpliendo con el pago de sus obligaciones si le quitan el
el activo corriente que se supone menos líquido. Me refiero a esos activos corrientes, vamos a restarle los inventarios, de tal forma que la prueba ácida o prueba rápida, que también se la conoce, quedaría así en esta fórmula: activos corrientes menos inventarios entre pasivos corrientes, ¿correcto? Entonces, activos corrientes ya sabemos de dónde viene, ¿sí? Menos inventarios, este sí lo voy a señalar de otro color para que vean el origen. Acá arriba está en activos y ahí está. Muy bien, está encerrado en un círculo azul. Ese valor lo resto de los activos corrientes y se divide para los pasivos corrientes. Entonces, eso me da como resultado 1.11. ¿Qué pasa? Esta razón sirve como complemento de la liquidez corriente cuando se está analizando la liquidez de la empresa, ¿sí? Es la misma liquidez corriente, dense en cuenta ustedes que la fórmula es exactamente igual, excepto que aquí estamos restando o estamos excluyendo los inventarios, ¿sí? La razón se concentra principalmente en los activos corrientes más líquidos. ¿Cuáles son esos? Efectivo, valores de corto plazo, cuentas por cobrar, y los relaciono directamente con las obligaciones que posee la empresa, las obligaciones actuales. Así, esta razón lo que me ofrece es una medida más precisa de la liquidez que la anterior razón de liquidez corriente que había calculado. Bien, continuemos. Razones de apalancamiento financiero o deudas. Bien, nuevamente necesito traer aquí para tomar los datos del estado de situación. Listo, ahí está, el estado de situación de la compañía Aldai. Bien, ¿qué son las razones de apalancamiento financiero? Son razones que indican el grado en el que la empresa está financiada por deuda. Así de simple. Y usted, para evaluar como administrador, para evaluar el grado en que la empresa está usando dinero prestado, podemos usar varias razones de endeudamiento. La razón entre deuda y capital, que es la que voy a colocar a continuación, se calcula simplemente dividiendo la deuda total de la empresa, esta que incluye los pasivos corrientes, entre el capital de los accionistas. Entonces, ahí está la fórmula. Ahora simplemente reemplacemos con los valores que están en el estado de situación. Nuevamente, insisto, vamos a determinar de dónde vienen esos valores. Deuda total, deuda total, deuda total. Acá está deuda total. Tengo que sumar pasivo corriente y deuda a largo plazo. Por eso les decía a ustedes que incluyen los pasivos corrientes de la deuda de la empresa. Entonces, la suma de esos dos valores, si ustedes lo hacen aparte, es 1.454.000. Recuerden que el estado de situación está representado en miles y ya en la fórmula ya le coloco los ceros que hacen falta. Bien. Y lo divido para el capital de los accionistas. ¿Dónde está? Está acá abajo. Encerremos en círculo. Ahí está. El capital de los accionistas, que es 0.81. Entonces, ¿qué me dice esta razón? La razón nos dice que los acreedores proporcionan 81 centavos de financiamiento por cada dólar que aportan los accionistas. ¿Bien? Listo. Entonces, a los acreedores en general les gusta que esta razón sea baja. Cuanto más baja sea la razón, pues más alto será el nivel de financiamiento de la empresa que aporten los accionistas y mayor será el colchón o el margen de protección, por decirlo así, de los acreedores en caso de una disminución del valor de los activos o de pérdidas totales. ¿Correcto? Bien, continuemos con otro índice, la razón entre deuda y activos totales. La razón entre deuda y activos totales se obtiene dividiendo la deuda total de una empresa entre sus activos totales. ¿Ok? Entonces, teniendo la fórmula, simplemente lo que hago es reemplazar con los datos que están en el estado de situación y me doy cuenta que, bueno, la deuda total ya la tenía señalada en la fórmula anterior, así que ya no la voy a señalar, pero los activos totales sí los voy a marcar de otro color, los vamos a marcar de color azul. Allí está. Allí está. Activos totales de color azul, 3.250. Bueno, puede ser activos totales o el capital de la acción total porque esos totales no varían, ¿no? Listo. Entonces, ¿el resultado cuál es? Es 0.45. ¿Qué me dice ese resultado? ¿Qué es lo que me interesa? Me dice que
el 45% de los bienes de la empresa están financiados por deuda, puede ser de varios tipos, ¿no? ¿Sí? Y el 55% restante del financiamiento proviene del capital de los accionistas. En teoría, si la empresa tuviera que liquidarse en este momento, los activos podrían venderse por una cantidad neta tan pequeña como 45 centavos por dólar antes de que los acreedores tuvieran pérdidas. ¿Sí? Una vez más, antes de pasar a la siguiente razón, dejo señalado que cuanto mayor sea el porcentaje de financiamiento que representa el capital de los accionistas, mayor es el colchón de protección que tienen los acreedores. En resumen hasta aquí, ¿no? Cuanto más alta sea la razón entre deuda y activos totales, mayor será el riesgo de financiamiento. Por otro lado, cuanto menor sea la razón, o sea, esta razón, menor será el riesgo de financiamiento. Bien. Ahora veamos las razones del estado de resultados, o también, más bien se lo conoce actualmente como el estado de pérdidas y ganancias, insisto, por la terminología de las NIF. Y vamos a ver cuáles son las razones que, insisto, ya las mencioné y les dije a ustedes que tienen mucha relación con el estado de situación. Bien, entonces hay que combinar estas dos fuentes de información de la empresa. Bien, entonces, ¿qué tenemos allí? Tenemos el estado de pérdida y ganancias. Vamos a ver las razones de cobertura inicialmente. Las razones de cobertura son aquellas razones que relacionan los cargos financieros de una empresa con su capacidad para cubrir esos cargos financieros. Bien, entre ellos está la cobertura de interés, o también se le conoce como intereses devengados. Son las utilidades antes de intereses e impuestos divididas entre los cargos de interés. Ahí está. Utilidades entre intereses e impuestos dividido para el gasto de interés o para los cargos de interés. Una vez que tengo la fórmula, simplemente reemplazo. Ahí está. ¿De dónde vienen los valores? Que es lo que me interesa revisar con ustedes. Aquí está la utilidad de interés e impuestos con rojo. Y el gasto de interés está justamente debajo. Aquí también lo señalo. ¿Correcto? Resultado 4,71. ¿Qué me está indicando? Me está indicando la capacidad que tiene la empresa para cubrir los gastos de intereses. Por eso también se lo conoce como intereses devengados. Esta razón sirve como medida de la capacidad de la compañía para cumplir con sus pagos de interés y con ello evitar la bancarrota. En general, ¿qué puedo decir de esta razón? Que cuanto más alta sea la razón, mayor será la probabilidad de que la compañía sí pueda cubrir sus pagos de interés sin ninguna dificultad. Bien. Continuemos ahora con las razones de actividad. Las razones de actividad por concepto son aquellas que miden la efectividad de la empresa para utilizar sus activos. Sin embargo, aquí sí voy a necesitar información de ambos estados contables. Así que traigamos aquí a la presentación esa información. Bien. No voy a traer la información completa por tema de espacio, pero voy a colocar lo que necesito del estado de situación o balance, que es lo que traje ahí primero. Y ahora necesito traer también aquí la información del estado de pérdidas y ganancias. Listo, ahí está. Bien, entonces tenemos ahí para relacionarlos y ver o comprobar más bien lo que les mencioné hace un momento, que hay razones del estado de situación que se relacionan hay razones del estado de pérdidas y ganancias que se relacionan con los datos del estado de situación. Bien, así que hagamos el primer cálculo. Las cuentas por cobrar, también conocida como la razón de rotación de cuentas por cobrar, aquella que me proporciona un panorama
de la calidad de las cuentas por cobrar de la empresa y qué tan exitosa es en sus cobros. Bien, ¿cómo se la calcula? Pues se calcula dividiendo las cuentas por cobrar entre las ventas netas a créditos anuales. Ahí está la fórmula. Una vez que tengo la fórmula es más sencillo reemplazar con los datos. Por eso traje la información de ambos estados contables. Primero dice ventas netas. Vamos a encerrar aquí. Esa información la tengo en el estado de pérdida y ganancias. Estado de resultados. Ahí está. Y segundo dice cuentas por cobrar. Esa información yo la encuentro en el estado de situación o balance y lo voy a encerrar también con rojo. Aquí está. Listo. Ahí está. Entonces ya sabemos de dónde vienen los valores y como resultado tengo 5.89. ¿Qué significa eso? Bueno, tal y como está el concepto, esta razón nos dice el número de veces que las cuentas por cobrar se han convertido en efectivo durante un año. ¿Sí? En consecuencia, a una conversión más alta corresponderá un tiempo más corto entre la venta típica y la recaudación de efectivo. ¿Sí? Entonces, le conviene ser más alto este índice. Es una buena señal. Vamos a ver ahora esta misma rotación, pero en días. Días, porque a veces esto puede ser el resultado anterior puede ser una indicación de una política de cobro un poco estricta y de varias cuentas vencidas que todavía están en libros. Entonces, muchas veces los analistas financieros no se dejan llevar únicamente por las cuentas anuales, sino que también necesitan ver cuál es la rotación de cuentas de forma diaria para que no estén usando información de posiblemente valores que están siendo acumulados o que están acumulados sin cobro o lo que le llamamos también las cuentas incobrables, ¿no? Cuando ya el cliente realmente decide no pagar. Eso ya se toman otras medidas financieras para poder no cobrar el 100% de la deuda, pero sí tratar de no perderla en su totalidad. Bien. La rotación de cuentas por cobrar en días, teóricamente es la misma que la rotación de cuentas por cobrar, sino que esta vez lo vamos a medir en días y por lo tanto la fórmula en el numerador se colocan los días del año. Si estamos analizando un día comercial, un año comercial, pues se colocarán 360. Si estamos utilizando un año completo, será 365. Dependerá siempre del escenario, ¿no? Y se divide ese valor para la rotación de cuentas por cobrar. Bien, ojo, no estoy utilizando aquí el valor de cuentas por cobrar, sino el resultado de la razón anterior. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? ¿A qué me refiero? Veamos, reemplacemos. Días del año, 365, hay una pérdida. Rotación de cuentas por cobrar, 5.89. ¿De dónde viene ese valor? Fíjense que ese es el valor que obtuvimos de la rotación de cuentas por cobrar. Vamos a encerrarla acá en el resultado que hemos calculado anteriormente. Allí está. Entonces de allí viene ese valor. ¿Sí? Y como resultado, en la rotación de cuentas por cobrar en días, me dice que es de 62 días. ¿Qué dice? ¿Qué significa esta cifra? Bueno, esta cifra nos dice el número promedio de días que las cuentas por cobrar están en circulación antes de ser cobradas. ¿Correcto? Eso, el análisis completo de esto lo vamos a ver a continuación. Seguimos con las cuentas de actividad. Con las razones de actividad, perdón. Entonces, nuevamente volvemos a colocar la información del estado de situación y del estado, ahí está, el estado de pérdidas y ganancias. Bien, veamos con la rotación de inventarios. Veamos qué tanto rota el inventario. La fórmula es, primero, la rotación de inventario es una razón que nos ayuda a determinar qué tan efectiva es la empresa
al administrar el inventario. Por eso calculamos la rotación de inventario. ¿Sí? Ahí está su fórmula, costo de los bienes vendidos sobre inventario. ¿De dónde vienen los valores? Pues al reemplazarlos nos damos cuenta que el costo de los bienes vendidos está en el estado de pérdidas y ganancias, acá en la parte de la imagen que está abajo, y lo vamos a encerrar en rojo, aquí está, para que vean de dónde se origina el valor. Y luego está el inventario, que forma parte de los activos, y lo encerramos también con rojo en el estado de situación o balance. Ahí está, 1329. Listo. Entonces, el resultado 2.02. O sea, la razón de rotación de inventario nos dice cuántas veces el inventario se convierte en cuentas por cobrar a través de las ventas durante el año. ¿Sí? Pero esta razón, igual que las otras, debe juzgarse con relación al histórico, es decir, a los cálculos o a las razones que se analizan con el pasado o los años pasados de la empresa y obviamente con el futuro esperado de la empresa. ¿Y cómo se lo hace? También se lo relaciona con las otras razones de la empresa que son similares o el promedio de la industria también puede aportar mucho en el análisis. Bien. Ahora, una medida alternativa de la actividad de inventario es la rotación de inventario, pero en días. ¿Sí? Igual que la razón anterior, que vimos en la lámina anterior, la fórmula es días del año sobre la rotación de inventario. Entonces, al reemplazar los datos, igual los días del año 365, la rotación de las cuentas por cobrar es el cálculo o el resultado inmediato que acabamos de obtener. Ahí lo estoy encerrando, listo, entonces ya sabemos dónde viene. Y tenemos como resultado 181 días. Esa cifra nos dice cuántos días en promedio pasan antes de que el inventario se convierta en cuentas por pagar mediante las ventas. ¿Ok? Antes de avanzar con las otras razones financieras, me gustaría, aprovechando que recién vimos el tema de las razones de inventario y de las razones de las cuentas por cobrar, tanto al año como en días, me gustaría conversar un poquito sobre el ciclo de operación contra el ciclo de efectivo. Ya van ustedes a ver la importancia de conocer esto. Primero, por concepto, ciclo de operación es el tiempo que transcurre desde el compromiso de efectivo para compras hasta el cobro de las cuentas por cobrar que resulta en la venta de bienes y servicios. El ciclo de efectivo es el tiempo desde el desembolso real de efectivo para compras hasta el cobro de las cuentas por cobrar que resulta de la venta de bienes y servicios y también se llama ciclo de conversión en efectivo. Ilustremos esto con un gráfico. Ok, entonces, como dijimos, ¿no? El ciclo de operación contra el ciclo de efectivo muestra un resultado directo de nuestro interés, o sea, del que estamos analizando nosotros mediante las razones financieras, tanto en la liquidez como en las razones de actividad. ¿Sí? Ese es el concepto del ciclo de operación en una empresa. El ciclo de operación es el tiempo que transcurre, ya lo mencioné, desde el compromiso, vamos a encerrar aquí, desde aquí inicia, el tiempo desde el compromiso de efectivo para compras hasta el cobro, hasta el efectivo recibido, aquí está, hasta el cobro de las cuentas por cobrar que resultan de la venta de bienes y servicios. Es como si pusiéramos en marcha un cronómetro, ¿sí? Pongamos ahí una imagen de un cronómetro, ¿sí? Entonces, cuando compramos las materias primas y detenemos, ¿sí? Cuando recibimos el efectivo, es decir, después de haber vendido los bienes. El tiempo que indica ese cronómetro, que por lo general siempre va a ser en días para poder medirlo, es el ciclo de operación de una empresa. Matemáticamente, ¿cómo lo expresamos? Lo expresamos así. Rotación de inventarios en días más
rotación de cuentas por cobrar en días. ¿Correcto? Entonces hacemos hincapié en el hecho de que el cronómetro que les mencionaba se pone en marcha con el compromiso de efectivo para compras y no cuando se paga el efectivo mismo. El motivo de esta sutil distinción es que la mayoría de las empresas no pagan la materia prima de inmediato y eso es una realidad que no podemos descartar, sino que compran a crédito. Ya se los mencioné, por eso que me tomo el tiempo para explicar esta parte del ciclo de operación contra el ciclo de efectivo. Aquí se incurre en una cuenta por pagar aquellas cuentas que no son canceladas al contado. Sin embargo, si queremos medir el tiempo desde el pago de efectivo para comprar hasta el cobro de efectivo para las ventas, es sencillo. Simplemente, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que restar la rotación de cuentas por pagar en días del ciclo de operaciones y así obtenemos el llamado ciclo de efectivo, ¿sí?, de la empresa, el cual matemáticamente se lo expresa de la siguiente manera. ¿Ok? Entonces, esa operación matemática y los conceptos que hemos mencionado se ilustran en la gráfica del ciclo de operación y el ciclo efectivo de la empresa. Eso nos permite a nosotros tomar decisiones importantes sobre, ¿estamos teniendo una buena política de crédito? ¿Sí? Es decir, la empresa o la compañía, si se basta con el efectivo que recibe para cumplir con sus obligaciones de corto plazo o necesita disminuir el periodo de crédito que se entrega a los clientes para poder contar con una mayor cantidad de efectivo. Justamente este ciclo de operación contra el ciclo de efectivo es el que me permite tomar decisiones. Relajo un poco el crédito, cuando digo relajo me refiero a que lo amplío un poco más o quizás lo presiono un poco y disminuyo los días de crédito que doy a mis clientes. Eso lo mido, insisto, mediante contraponer o mediante ver el ciclo de operación que yo tengo para transformar mis materias primas en productos hasta el ciclo de efectivo con el cual yo recibo dinero por la venta de esos productos. ¿Correcto? Bien, explicado esto, ahora sí continúo con las otras razones que me hacen falta del estado de pérdidas y ganancias. Bien, razones de rentabilidad. Las razones de rentabilidad son aquellas que relacionan las ganancias por ventas y la inversión. ¿Ok? Entonces ahí tenemos nuevamente datos del estado de situación y los datos del estado de pérdida y ganancias. Las razones de rentabilidad, ya las dije, ¿no? Son relacionan ganancias y ventas de inversión y son de dos tipos, las que muestran rentabilidad en relación con las ventas y las que las muestran en relación con la inversión. Estas razones juntas indican la efectividad global de la operación de la empresa. ¿Ok? Entonces, primero, margen de ganancias brutas. Esta primera razón que se considera también se la puede encontrar en alguna otra literatura como rentabilidad en relación con las ventas. ¿Y cómo se calcula? Bueno, se calcula restando los costos de bienes vendidos de las ventas netas dividido para las ventas netas. Bien, reemplazando los valores, pues ahí tenemos las ventas netas menos el costo de bienes vendidos. Ahí está, que es la ganancia bruta, contablemente, ¿no? La operación está inmediatamente arriba. Las ventas netas menos los costos de bienes vendidos igual a la ganancia bruta. Listo, entonces ese dato traslado a la fórmula. Y luego me dice ventas netas que está en la parte superior, ventas netas. Resultado. Esta razón, bueno, me dice 32.9%. ¿Qué me está indicando? Nos da la ganancia de la empresa relativa a las ventas. ¿Después de qué? Después de deducir el costo de producir los bienes. Esta es una medida de la eficiencia en la operación de la empresa, al igual que un indicador de cómo se asigna precio a los productos. No simplemente comenzamos a ubicar precios en base a la competencia. Tiene usted que considerar primero cuáles son los costos que tiene la empresa para poder producir esos bienes y servicios. Bien, ahora, una medida más específica de la rentabilidad de las ventas es el margen de ganancia neta. Exactamente ese que está allí.
¿Cómo se calcula? Su fórmula es ganancia neta después de impuestos sobre las ventas netas. Una vez tenida la fórmula, es más sencillo reemplazar los valores. Veamos. Ganancia neta después de impuestos, lo señalo, está acá abajo, utilidad después de impuestos, 201.000, y las ventas netas ya está marcada en la parte superior del estado previo de ganancias, que es de 3.992.000. Como resultado, 5.04%. Entonces, el margen de ganancia neto es una medida de rentabilidad de las ventas después de impuestos de la empresa, tomando en cuenta todos los gastos e impuestos sobre la renta. Entonces, ese resultado nos indica el ingreso neto por dólar de venta. ¿Ok? Entonces, como da 5.04%, para esta compañía, Aldai, casi 5 centavos de cada dólar de venta constituyen las ganancias después de impuestos. Bien, continuemos. Seguimos con las razones de rentabilidad. Ok, nuevamente he tomado ya no la parte de los activos del estado de situación, sino que ahora he tomado la parte de los pasivos y continúo con el estado de pérdida de ganancias. Bien, rendimiento sobre la inversión. El segundo grupo de razones de rentabilidad se relaciona con la ganancia sobre la inversión. Esta es una de las medidas, es la tasa de rendimiento sobre la inversión. ¿Cómo se calcula? Ganancia neta después de impuestos sobre activos totales. Bien, teniendo la fórmula yo reemplazo y nuevamente, ¿de dónde vienen los valores? 201, utilidad de impuestos, aquí está señalado con rojo. Y los activos totales los señalo también con rojo, ahí está, 3.250.000, ¿ok? Bien, entonces esta razón tiene una comparación, digamos que si la mediana de las empresas es de un valor superior, pues obviamente va a haber una comparación desfavorable con el resto de empresas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay más rendimiento por dólar de ventas por un rendimiento sobre la inversión un poco menor según los datos que estamos analizando de la empresa. Si fuera lo contrario, pues entonces habría una comparación favorable. ¿Ok? La siguiente razón de rentabilidad es el rendimiento sobre el capital. Bien, esa es otra medida de resumen del desempeño global de la empresa, es el rendimiento, se lo conoce como rendimiento sobre el capital. ¿Qué es lo que hace este rendimiento? Lo que hace es comparar la ganancia neta después de impuestos menos los dividendos de accionistas preferenciales, si es que los hubiera, ¿no? Con el capital de los accionistas que ellos han invertido en la empresa. De tal forma que, ubicando este concepto en fórmula, es la ganancia neta después de impuestos sobre el capital de los accionistas. Con esos valores, la utilidad después de impuestos ya la había señalado, así que ya está puesta en pantalla con rojo en la parte inferior de la imagen del estado de situación de pérdida de ganancias. Y el capital de los accionistas, sí lo voy a señalar, aquí está, capital de los accionistas, ahí está con azul en la parte superior, ya lo señalé, y de allí es donde viene ese valor. Entonces, este resultado o esta razón nos da la capacidad de generar ganancias sobre el valor en libros de la inversión de los accionistas y con frecuencia se usa para comparar dos o más empresas en la industria. Un rendimiento alto sobre el capital suele reflejar aceptación de oportunidades de inversión fuertes y una administración de gastos efectivas. Pero si tenemos un rendimiento, en cambio, bajo sobre el capital, entonces lo que hace es reflejar el rechazo de que se presenten nuevas inversiones a la empresa porque tenemos una administración que no realiza los gastos de manera efectiva. ¿Ok? Entonces este índice debe ser lo más alto posible. En resumen, de las razones que hemos analizado, aquí están por cada grupo: liquidez, apalancamiento, cobertura, actividad y su fórmula y qué mide. Esto nos ayuda bastante, sin embargo, insisto en que estas fórmulas se deben analizar, estas razones se deben analizar en su conjunto. Ya hemos visto el porqué, la razón de ellos.
Aquí están las otras razones que nos hacen falta de rentabilidad, que son las últimas que habíamos visto. Una compañía de inversionistas o un inversionista individual también puede hacer un análisis de su comportamiento en tendencia. ¿A qué me refiero? No solamente mira las razones financieras en un año, como lo hemos hecho nosotros, sino que puede ver el histórico. ¿Cuáles son las razones financieras en el año 2018, en el año 2019 y en el año 2021? Basado en ese comportamiento, él ya puede decidir si invierte o no. Lo mismo puede ser un proveedor de capital externo. Un banco, una entidad financiera, puede tomar los datos históricos, calcular las razones financieras por cada año y ver el comportamiento, si aumenta, si disminuye, si es favorable que esa razón aumente o es favorable que disminuya, etc. Entonces, esa también es otra forma de analizar la información financiera que se presenta mediante el análisis de las razones financieras apoyado en un análisis de tendencia, de cuál es la tendencia que ha ocurrido con estos valores. Listo. Para reforzar un poco los conceptos que hemos analizado, aquí hay ciertas preguntas relacionadas a cada uno de los temas y ejercicios también relacionadas a cada uno de los temas. Ahora ya cuál es el propósito de los estados financieros básicos y sus contenidos, sus fórmulas, así como cómo utilizar las razones financieras para analizar la salud de una empresa y, por supuesto, como administradores de empresas, poder elaborar estrategias que sean razonables, me refiero que sean acordes al mercado. ¿Para qué? Para mejorar las condiciones actuales de una organización. Muchas gracias por su atención.